Ante la indiferencia internacional, la Junta Militar que gobierna Egipto continúa reprimiendo violentamente a la oposición. La Junta Militar que derrocó al presidente Mohamed Mursi el 3 de julio de 2013 mediante un golpe de Estado parece haber logrado su objetivo de desensibilizar a la opinión pública internacional y a importantes sectores egipcios sobre sus modos de entender el ejercicio del poder y el control social a base de muertos que se cuentan por cientos. Luego de la masacre de simpatizantes de la Hermandad Musulmana que tuvo lugar en agosto, el asesinato de manifestantes opositores es incesante. El pasado 6 de octubre, en el aniversario de la guerra de 1973 con Israel, al menos 50 personas fueron muertas en choques con la policía y el ejército, 40 de ellos en el Cairo, la capital egipcia, mientras intentaban alcanzar la emblemática Plaza Tahrir, símbolo de la revolución que acabó con la dictadura de Hosni Mubarak en 2011. Para evitarlo, el ejército bloqueó puentes para impedir que las marchas convocadas por la Hermandad Musulmana llegaran al paseo público que fue ocupado por manifestantes afines a los militares protegidos por tanques. Es que otro fenómeno que se registra en medio de las matanzas es una creciente popularidad del general El-Sisi, que preside la Junta Militar, en segmentos de la población egipcia que lo ven como el garante de la estabilidad, lo que, si se consolidara, podría proyectarlo como un nuevo Mubarak. Una percepción corroborada por algunas encuestas que dan cuenta de que un 67% de los ciudadanos apoya los brutales métodos de los militares. Dado el carácter de Estado dentro del Estado que tienen las Fuerzas Armadas en Egipto, no es imposible que evalúen la alternativa de proyectar al actual hombre fuerte como candidato presidencial en unas próximas elecciones, de las cuales aún no se conoce fecha. Por el momento, los militares lograron ubicar a la Hermandad Musulmana en el lugar en el que la había colocado Mubarak, la proscripción política. Cuenta para ello con la ayuda de la justicia, que como las Fuerzas Armadas está conformada en buena parte por funcionarios afines al antiguo régimen. A fines de septiembre, una orden judicial declaró ilegal a la organización del derrocado presidente Mursi y ordenó la confiscación de todos sus activos, acusándola de utilizar el Islam como cobertura para actividades que violan las leyes islámicas y los derechos ciudadanos. La medida termina de arrinconar al grupo y sus seguidores, al que también despojaron de su estatus de organización no gubernamental, por lo que perderían el control de la red de hospitales, escuelas y centros de caridad en los que se fundamenta su inserción social y religiosa. Mursi, por su parte, permanece detenido desde su derrocamiento en una locación desconocida y ya se anunció su juzgamiento en noviembre próximo por las muertes de manifestantes frente al Palacio Presidencial en diciembre de 2012, 6 meses antes del golpe que terminó con su gobierno. Al menos 2.000 dirigentes de la Hermandad Musulmana han sido detenidos desde entonces, incluyendo a sus principales dirigentes. El grupo, que estuvo proscripto durante la mayor parte de sus 85 años de existencia, afronta una vez más la acusación de terrorismo, la etiqueta que habilita la persecución estatal. El escenario egipcio es explosivo. Mientras muchos de los partidarios de Mursi continúan desafiando al gobierno militar y muriendo en las calles, otros podrían estar deslizándose hacia la resistencia armada, lo que los llevaría a perder el poco apoyo que les queda en los sectores no musulmanes de la sociedad egipcia. En septiembre, un coche bomba dirigido contra el convoy del ministro del Interior erró por muy poco su objetivo en Nasr City, uno de los suburbios más poblados del Cairo, y se multiplican los ataques armados contra comisarías y puestos de control del ejército y la policía. Los hermanos musulmanes no serían los únicos que están apelando a las armas en Egipto. Grupos de militantes islámicos basados en la zona del Sinaí están lanzando ataques diarios en un área muy sensible que incluye la frontera con Israel, con la Franja de Gaza y el estratégico Canal de Suez.
Estados Unidos observa los acontecimientos constreñido por las necesidades de Tel Aviv y no ha hecho ningún cuestionamiento de fondo a los golpistas que se sienten libres de escalar la represión. Tampoco avanzó con la posibilidad de cortar la millonaria ayuda militar a la Junta, a pesar de versiones en contrario, lo que les permite mantener su influencia sobre la política egipcia, gobierne quien gobierne. Los que pierden en todos estos escenarios son los grupos y movimientos sociales que aún creen que el proceso de 2011 fue una revolución y que sus objetivos fueron y siguen siendo la construcción de un Egipto laico y democrático. Qué compleja la situación y qué interesante desde enero y febrero de 2011, porque nosotros hablamos de junta militar cuando en realidad no hay una junta militar que está gobernando, hay un presidente interino, pero claro, designado entre bambalinas por los militares, con un hombre fuerte que es el general Al-Sisi, que muchos lo ven como candidato a la presidencia, aunque él dice que no, que tiene que ser un civil después de que terminen de arreglar la nueva constitución, donde uno de los temas que están debatiendo, por lo menos en la prensa egipcia aparece en esta última semana con mucha fuerza, es cuál será el rol de las Fuerzas Armadas en la nueva constitución y en este nuevo Estado. Unas Fuerzas Armadas que además tienen un apoyo popular muy fuerte. Esto un poco para compararlo, porque entre comillas, porque uno siempre compara con otras regiones y principalmente con nuestra región. Son Fuerzas Armadas muy populares, que además conmemoraron hace días nada más, al 6 de octubre, los 40 años de lo que ellos definen como la victoria militar en contra de Israel en la Guerra de Octubre. O sea, un panorama muy complejo. Sí, un antecedente cuando el expresidente Morsi hizo la nueva constitución, uno de los, digamos, justamente uno de los requisitos de las Fuerzas Armadas fue preservar una fuerte presencia y una fuerte influencia en los principales puntos de esa constitución, ¿no? En las principales leyes. O sea que, digamos, viendo estos antecedentes, es muy probable que en esta nueva constitución suceda lo mismo, que se quede con una porción importante de poder para determinar los destinos de Egipto. Sí, también recordémosle a los televidentes que hicimos un informe específico sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Egipto, que no se puede repetir siempre todo, donde mostrábamos también el poder económico que tenían, más allá del poder militar obvio, y las dificultades para poder articular una sociedad civil en un país donde gran parte de los partidos políticos, como los hermanos musulmanes, estuvieron prohibidos casi desde siempre. O sea, y ahora otra vez, y ahora otra vez reprimiendo a los hermanos musulmanes. Y fueron proscriptos también. Claro, y además Morsi está preso todavía. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y dentro de esta complejidad hay que subrayar el tema de todavía la capacidad de movilización que siguen manteniendo los hermanos musulmanes, esa presencia en la calle después de 3 meses, frente, como decía Pedro, a un gobierno nombrado por militares, pero con un militar al frente con mucha popularidad también, digamos, es así de compleja la situación y me parece impredecible cómo puede ir, hacia qué puede ir derivando esto, ¿no? Te agrego un dato del cual se habla poco, porque se habla mucho de lo que está pasando tal vez a nivel de estas organizaciones, pero por abajo hay un gran crecimiento de sindicatos, de organizaciones sociales que estaban prohibidas en la época de Mubarak y que trabajaban en la clandestinidad o semiclandestinidad. Recomiendo otra vez ver el excelente documental de la documentalista, valga la redundancia, egipcia Amal Ramsis, que pasamos alguna vez en Encuentro, que mostraba cómo todo estaba prohibido en la era de Mubarak, y las organizaciones sociales trabajaban en forma clandestina o semiclandestina. Muchas de ellas hoy están mejor estructuradas, pero claro, también tienen serias dificultades de organización porque está ahí el ejército con toda la fuerza, que tampoco les quiere dar mucho aire, porque la mayoría de estas organizaciones también cuestionan el rol del ejército. ¿Y qué presencia pueden llegar a tener estas organizaciones en perspectiva? Tuvieron muchas de ellas un rol importante en la revuelta de enero-febrero de 2011. De hecho, algunos sindicatos, especialmente de la industria textil, que es una industria que tiene una tradición obrera y sindical muy importante, fueron importantes. Lo que pasa es que la economía informal
en Egipto también es gigantesca. Entonces la gente que está en el mercado informal no está por lo general sindicalizada. Claro, no está organizada. Bueno, otro elemento interesante también tiene que ver, ahora ya sería a nivel de geoestratégico, se habló de que si Estados Unidos había o no había cortado la ayuda militar. Bueno, hay cantidades impresionantes de información que se contradice. Lo más seguro es que haya cortado en parte la ayuda militar. El lobby israelí, como dice el mismo diario Haaretz de Israel, se opone a que haya un corte de ayuda militar, y de hecho el ejército tiene una buena tajada en esta ayuda económica norteamericana. Pero el agregado interesante es que también ahora Arabia Saudita, así como está tomando un papel protagónico en Siria, también está queriendo tener un papel protagónico en Egipto, y está enviando, como sabemos, una monarquía riquísima, petrolera, con mucho dinero, está enviando asistencia financiera. De hecho, cuando se dio el golpe contra Morsi, inmediatamente después prometió al Cairo y cumplió una asistencia financiera de 12.000 millones de dólares. Así que además tienen que ver con enfrentamientos que hemos mencionado más de una oportunidad dentro del Islam político, religioso, teológico, ideológico. Un detalle respecto a Arabia Saudita, porque lo estaba leyendo esta semana también, la cadena Al Jazeera le dio bastante difusión, porque según la cadena Al Jazeera, yo no sé si es exacto, pero dicen que es el único país del mundo donde las mujeres no pueden conducir autos. Ah, sí, es verdad. No pueden manejar autos. Lo interesante es que esto no es por lo general ni gran noticia en las grandes cadenas de noticias, ni en los grandes diarios. ¿Será porque Arabia Saudita es un gran aliado de los Estados Unidos? Es un país fundamental para Estados Unidos. Porque se habla mucho de la mujer en Irán, pero mucho menos la mujer en Arabia Saudita. Exactamente. Bueno, eso yo lo resalto siempre, ¿no? Que es primero, que es una monarquía absoluta, o sea, claro, de democracia no tiene nada. Y segundo, el papel, digamos, la situación de la mujer realmente es de una humillación y una dominación realmente espantosa, ¿no? Sí, hay un movimiento que está buscando que efectivamente le permita a las mujeres manejar. De hecho, algunas mujeres saudíes que tienen una licencia de conducir del extranjero están desafiando la ley, manejando, pero tienen serios problemas. Sí, pero incluso yo sé de mujeres occidentales que, por ejemplo, cuando llegan por ejemplo, diplomáticos, cuando llegan a Arabia Saudita, tienen que taparse, por supuesto, y, por ejemplo, tienen que sacarse el esmalte de las uñas. Por eso te decía, no pueden tener las uñas pintadas. Digamos, tienen que sacarse el esmalte de las uñas ya en el aeropuerto. Esto es así. Y bueno, ni hablar del caso de la gente que tiene hijos varones e hijas mujeres, ¿no? En el tema de la educación. O sea, por ejemplo, las nenas no pueden hacer educación física, no pueden ir a la pileta, no pueden hacer una cantidad de cosas, aún por supuesto separada de los varones, obviamente, pero no tienen acceso a una cantidad muy importante no solo de conocimiento, sino también incluso de otro tipo de formación. A mí me hace acordar aquella famosa frase, creo que estaba atribuida a Roosevelt respecto de Anastasio Somoza, el dictador en Nicaragua. Sí, creo que era de Roosevelt, pero puede estar equivocado. Es un hijo de puta, no, Nixon, pero es nuestro hijo de puta. Nixon. No, creo que era de Roosevelt. Algún televidente seguramente nos dirá de quién era, pero la frase es tal cual. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Sí, y con los saudíes se puede decir lo mismo. Con la monarquía saudita. Yo tenía idea que era de Nixon. Bueno, ¿tenemos mensajes, Félix? Sí, claro, tenemos muchos mensajes. Paola y Nacho de Chacabuco se comunicaron con nosotros. Dice que Paola es profesora de geografía y nos cuenta que los informes son tan buenos que los usa para dar clases. Qué bueno. Qué bueno. Familia Quiñones de Catamarca felicita por el programa y nos ve siempre. Patricia de Temperley escuchó que Pedro dijo en la radio que va a dar una charla en Adrogué. ¿Cuándo y a qué hora si no va? Dice Patricia. La charla, justamente, Patricia, no debe haber ido, porque la charla fue ayer. Un beso especial a la gente de Adrogué que me recibió. ¿Cómo lo trataron? Muy bien. Porque no lo conocen, Bueno, gracias a la gente de Adrogué que lo soportó. Jorge de Banfield adivina la incógnita. Y hablando de la incógnita, atención porque viene difícil. Y vamos a darle una pista más. A ver si Pedro lo adivina. Atención. Luego de establecerse en Berna, aquí nuestro personaje que ven en la fotografía, siguió ejerciendo una prolífica actividad literaria publicada en su mayoría en Berlín, Praga y Zúrich. Luego de ser internado en una clínica psiquiátrica por problemas depresivos en 1933, dejó de escribir.
¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden, red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy que se extiende hasta las 14. Así que aquellos que nos siguen sábado a sábado están de parabienes. Atención, nuevo tema que le adelantaremos en el próximo bloque. Berlusconi en su peor momento. Acorralado por varios procesos judiciales, el ex premier italiano acaba de protagonizar un verdadero papelón en el Parlamento en un intento por evitar su expulsión del Senado. Todos los detalles se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.